El sonido de puños golpeando carne resonaba en el tranquilo parque mientras tres adolescentes rodeaban a un anciano asiático. Sus burlas y risas crueles perforaban el aire vespertino, rebotando entre los altos robles que bordeaban el sendero desierto. Un par de transeúntes apresuró el paso, desviando la mirada para evitar la confrontación que escalaba. El anciano, delgado y encorvado, agarraba su bastón con fuerza mientras intentaba protegerse de las burlas. ¿Qué pasa, viejo?, gritó Brice, el líder, con su cabello rubio brillando bajo la luz del atardecer. Empujó el hombro del anciano con fuerza, lo suficiente para hacerlo tambalear. ¿No entiendes inglés? La expresión del anciano permaneció calmada, pero su agarre en el bastón se tensó. No dijo nada, sus ojos examinando a los adolescentes con una calma peculiar que debería haberlos inquietado, pero aún no lo hacía. «Hey, enseñémosle una lección», gritó Kevin, amigo de Brice, con una mezcla de valentía y duda en su voz. Cerró el puño y lanzó un golpe hacia la cara del anciano. El ataque fue lento, torpe y completamente desprevenido para lo que siguió. En un instante, el anciano se movió. Se apartó con una gracia que desafiaba su edad, enganchando el brazo de Kevin con su bastón y haciéndolo perder el equilibrio. El golpe de Kevin cayó en el vacío, y su impulso lo hizo caer al suelo. Antes de que Brice y el tercer adolescente, Josh, pudieran procesar lo que acababa de suceder, el anciano giró el bastón en su mano, apuntando con el extremo curvado hacia ellos. «No tienen idea de con quién se están metiendo», dijo el anciano, su voz baja pero firme, con un ligero acento. Por primera vez, sus ojos se entrecerraron, brillando con una agudeza que podía cortar acero. Brice se lanzó hacia adelante, lanzando un golpe descontrolado hacia el anciano. En un instante, el bastón se movió, golpeando la muñeca de Brice con una precisión que lo hizo soltar un grito y caer de rodillas. El sonido del bastón contra la madera resonó mientras el anciano lo giraba, adoptando una postura que recordaba algo sacado de una película de acción. Josh se congeló, su rostro pálido, y dio un paso cauteloso hacia atrás. «Corran», tartamudeó Josh, tirando de la manga de Brice. «Vámonos ya». Pero Brice no estaba listo para rendirse. «¿Crees que eres muy rudo, viejo? Esto no ha terminado». El anciano sonrió levemente. «Les estoy dando la oportunidad de irse». Antes de que Brice pudiera responder, un coche de policía dobló la esquina, su sirena distante pero acercándose rápidamente. Los adolescentes se dispersaron entre los árboles, dejando al anciano solo, con su bastón firmemente plantado en el suelo. La voz del oficial crujió por el altavoz, exigiendo que los jóvenes se detuvieran, pero ya habían desaparecido en la noche. A medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, el anciano se apoyó en su bastón, ajustando su cuello. Por un breve momento, volvió a parecer frágil, como cualquier otro ciudadano mayor intentando navegar un mundo que a menudo lo ignoraba. Pero cualquiera que hubiera presenciado lo sucedido sabía que era mucho más. ¿Qué llevó a estos jóvenes a atacarlo? ¿Y cómo dominó el arte del combate con tanta facilidad? Mantente atento mientras desentrañamos los eventos que llevaron a este dramático enfrentamiento. Si esta historia te intriga y quieres saber más, no olvides darle me gusta y suscribirte. Vamos a profundizar en el misterio. Más temprano ese día, el parque estaba sereno. Los pájaros cantaban desde los árboles, las familias hacían picnic en el césped y los corredores se cruzaban con un saludo educado. El anciano, el señor Lee, estaba sentado en un banco, con su bastón descansando a su lado. Observaba el mundo con tranquila satisfacción, un libro de haikus abierto sobre su regazo. Para cualquiera que pasara, parecía un jubilado más disfrutando del sol. Pero detrás de su tranquila apariencia, se ocultaban décadas de disciplina, lucha y una vida moldeada por su inquebrantable compromiso con las artes marciales. En su juventud, el señor Lee había sido un reconocido entrenador de karate en su ciudad natal. Había entrenado a innumerables estudiantes, ganándose el respeto por su habilidad incomparable y sus principios inquebrantables.
Su cinturón negro no era solo un símbolo de su destreza, sino de la filosofía con la que vivía, fuerza templada con compasión. Sin embargo, cuando emigró a los Estados Unidos hace años, dejó esa vida atrás, eligiendo vivir en silencio, mezclándose con el entorno. A medida que avanzaba la tarde, la paz del señor Lee fue interrumpida por un grupo de adolescentes, Brice, Kevin y Josh. Vagaban por el parque sin rumbo, su ruidosa risa y comportamiento alborotado atrayendo miradas desaprobadoras de otros visitantes. Brice, el líder, vio al señor Lee sentado solo y empujó a sus amigos. «Hey, miren al viejo», dijo, sonriendo burlonamente. «Apuesto a que ni siquiera habla inglés». Kevin se rió, pero Josh dudó. «Vamos, hombre. Mejor sigamos caminando». Brice lo ignoró, avanzando hacia el señor Lee con Kevin siguiéndolo de cerca. Se colocaron sobre él, sus sombras cubriendo las páginas del libro. El señor Lee levantó la mirada, su rostro calmado pero alerta. «¿Qué estás leyendo, viejo?», preguntó Brice con un tono burlón. «¿Algo en chino?». El señor Lee cerró su libro y lo colocó en el banco a su lado. «Es japonés», respondió con voz firme. «Un libro de haikus». Brice resopló. «Sí, claro. Seguro que ni siquiera lo entiendes». «Entiendo lo suficiente», dijo el señor Lee, encontrándose con la mirada de Brice. Su calma solo parecía irritar aún más al adolescente. Kevin intervino: «¿Por qué no regresas de donde viniste?». El agarre del señor Lee en su bastón se tensó imperceptiblemente. «Aquí es donde estoy ahora», dijo. «¿Por qué no se sientan y aprenden algo?». Brice rió con desdén, agarrando el libro del banco. «¿Esto? ¿Nos vas a enseñar algunos trucos antiguos de Kung Fu, viejo?». Pasó las páginas, fingiendo leer en un tono ininteligible. Kevin se unió, mientras Josh permanecía a unos pasos de distancia, visiblemente incómodo. «Deja el libro», dijo el señor Lee, su voz más cortante esta vez. «¿O qué?», desafió Brice, agitando el libro justo fuera del alcance del señor Lee. Antes de que el señor Lee pudiera responder, un corredor pasó cerca, observando la escena con preocupación. «Hey, déjenlo en paz», llamó. Brice la miró con una mueca. «Métete en tus asuntos». El corredor vaciló, luego continuó su camino, mirando hacia atrás una vez antes de desaparecer en una curva. Brice se giró hacia el señor Lee, tirando el libro al suelo. «Ahí lo tienes de vuelta. Sin daño, ¿verdad?». El señor Lee se inclinó lentamente, recogiendo el libro. Cuando se irguió, sus ojos se clavaron en Brice con una intensidad silenciosa. «Deberías tener cuidado con quien faltas al respeto», dijo suavemente. Brice puso los ojos en blanco. «Sí, claro. Vámonos, chicos». Mientras los adolescentes se alejaban, Kevin y Brice reían, pero yo seguía mirando por encima del hombro. El señor Lee los observó irse, sus dedos rozando la desgastada cubierta de su libro. Sabía que sus caminos volverían a cruzarse, y cuando lo hicieran, la lección sería una que nunca olvidarían. ¿Qué opinas de la tranquila reacción del señor Lee hasta ahora? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si estás disfrutando de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más relatos interesantes. El sol vespertino proyectaba largas sombras sobre el parque mientras el señor Lee se dirigía a casa. El suave susurro de las hojas movidas por la brisa y el distante murmullo de los niños jugando le daban al parque un aire de tranquilidad, una calma engañosa que ocultaba lo que estaba por suceder. Mientras cruzaba un estrecho puente peatonal, los agudos oídos del señor Lee captaron el crujido de pasos apresurados detrás de él. «Hey, viejo». La voz de Brice rompió el silencio. El señor Lee se detuvo y se giró lentamente. Brice, Kevin y Josh estaban al otro extremo del puente. Sus posturas eran tensas, sus expresiones determinadas. Pero esta vez no estaban solos.
Dos chicos más, mayores y más corpulentos, flanqueaban al grupo, sonriendo como si ya supieran cómo terminaría todo. «¿Pensaste que podías humillarnos y simplemente irte?», se burló Brice. Los ojos del señor Lee se movieron entre los chicos, evaluando la situación. A pesar de las probabilidades, su rostro no mostraba miedo. En cambio, ajustó el agarre de su bastón y avanzó con calma. «Esto es innecesario», dijo. «Váyanse a casa». «Nosotros decidiremos que es necesario», dijo uno de los chicos más grandes, Tyler, mientras se tronaba los nudillos. «Enseñémosle una lección a este tipo». Kevin dudó, mirando nerviosamente a Josh, pero Brice y Tyler avanzaron con fuerza. Los demás lo siguieron, envalentonados por la muestra de agresión. La postura del señor Lee cambió sutilmente, centrando su peso, con el bastón sostenido ligeramente en su mano. Los dejó acercarse, sus movimientos deliberados y medidos. Brice lanzó el primer golpe, salvaje y descoordinado, y el señor Lee lo esquivó con facilidad, utilizando el impulso para hacerlo tropezar con el bastón. Brice cayó al suelo con un fuerte golpe, gimiendo de dolor. Tyler se lanzó después, confiado por su tamaño. Pero el señor Lee fue más rápido. Giró, golpeando la espinilla de Tyler con el bastón, produciendo un crujido seco. Tyler tropezó, y el señor Lee dio un rápido golpe en su estómago, dejándolo jadeando por aire. Los otros chicos se congelaron, su valentía reemplazada por la duda. «Deténganse ahora», advirtió el señor Lee con voz firme. Pero los chicos no estaban listos para rendirse. Uno de los recién llegados, un joven delgado llamado Mason, sacó una barra de metal de su chaqueta y la agitó con movimientos torpes. La visión del arma sacudió al grupo, incluso a Kevin y Josh. Los ojos del señor Lee se entrecerraron. Esquivó el golpe de la barra, sujetando la muñeca de Mason con una fuerza sorprendente. En un movimiento fluido, giró el brazo de Mason, obligando a que la barra cayera al suelo con un ruido metálico. Mason gritó de dolor y retrocedió, agarrándose la muñeca. La pelea parecía haber drenado al grupo después de eso. Kevin y Josh permanecieron en su lugar, ninguno dispuesto a avanzar. Brice, todavía en el suelo, miró al señor Lee con odio, su orgullo más herido que su cuerpo. «¿Crees que esto ha terminado?», escupió Brice, con la voz temblorosa. «Te vamos a atrapar la próxima vez, viejo». El señor Lee lo miró, su expresión inescrutable. Luego, con una lentitud deliberada, recogió la barra de metal y se la devolvió a Mason. «Usa tus manos para construir, no para dañar», dijo con voz calmada pero firme. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a los chicos lidiando con su humillación. Cuando el señor Lee desapareció por el camino, Brice se levantó con dificultad. «Esto no ha terminado», murmuró, su rostro rojo de ira. Los demás intercambiaron miradas incómodas, inseguros de si seguir a Brice o abandonar la situación. Al día siguiente, Brice cuidaba tanto su orgullo herido como su muñeca dolorida. Estaba en su habitación, desplazándose por su teléfono, reproduciendo en su mente los eventos de la noche anterior. La humillación lo quemaba, pero debajo de eso hervía algo más oscuro. «Tenemos que averiguar quién es este tipo», murmuró, enviando un mensaje al chat grupal. Kevin y Josh dudaron antes de responder. Finalmente, Josh escribió: «Tal vez deberíamos dejarlo así». La respuesta de Kevin fue más directa: «Brice, tuvimos suerte de que no llamara a la policía». Pero Brice no estaba listo para seguir adelante. «No puede salirse con la suya después de humillarnos», murmuró para sí mismo. Una rápida búsqueda en foros comunitarios locales arrojó un artículo publicado a principios de ese año: «Conozcan al señor Lee, nuestra leyenda local del karate». El artículo detallaba la vida del señor Lee, sus años como entrenador de karate, sus títulos de campeonato y su dedicación a la formación de jóvenes. Incluso incluía una foto de él con estudiantes en su antiguo dojo. Brice miró la pantalla, una mezcla de ira e incredulidad recorriéndolo. «Así que es un cinturón negro famoso», se burló,
reenviando el artículo al chat grupal. Supongo que no es solo un viejo cualquiera. Josh respondió casi de inmediato, ¿ves? Por eso deberíamos dejarlo así. Pero Brice no escuchaba. Su mente corría con planes para ajustar cuentas, ninguno de los cuales implicaba retroceder. Cerró su computadora portátil de golpe y salió de su habitación, ignorando el llamado de su madre para que volviera a cenar. Mientras tanto, el señor Lee estaba en su modesta casa, tomando una taza de té verde. Su pequeña sala estaba llena de recuerdos de su pasado, certificados enmarcados, fotos de estudiantes y un estante con cinturones negros desgastados. Miraba por la ventana, sus pensamientos rondando el incidente en el parque. Un golpe en la puerta interrumpió su meditación. Cuando abrió, encontró a la señora Carter, una vecina que a menudo le traía galletas recién horneadas. Esa noche, sostenía una caja de galletas y una expresión preocupada. «Señor Lee, escuché lo que pasó», dijo, su voz llena de inquietud. «Unos chicos en el parque, ¿está usted bien?» El señor Lee asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Gracias, señora Carter. Estoy bien. Solo son niños, desorientados, pero no más allá de la ayuda». La señora Carter frunció el ceño. «Es usted demasiado amable, pero debe tener cuidado. Estos no son los mismos chicos con los que crecimos». El señor Lee rió suavemente. «Los tiempos cambian, pero el respeto y la disciplina son lecciones que nunca pasan de moda». Ella se fue con una mirada preocupada por encima del hombro, y el señor Lee volvió a su té, con la mente más enfocada ahora. Sentía que Brice y sus amigos no habían terminado. Aunque esperaba que aprendieran de sus errores, se preparó para la posibilidad de que no lo hicieran. Esa noche, Brice se reunió con el grupo en su lugar habitual, una cancha de baloncesto tenue al borde del vecindario. Esta vez, Tyler y Mason trajeron a más amigos, aumentando su número a 7. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Brice explicaba su plan. «Iremos a su casa», anunció Brice. «Demostrarle que no es intocable». El rostro de Josh palideció. «¿Estás loco? Y eso es allanamiento de morada». «No estamos irrumpiendo», soltó Brice. «Solo enviaremos un mensaje. Que sepa que no puede meterse con nosotros». Kevin se veía incómodo, pero no objetó. Los demás asintieron, su valentía alimentada por el número. Solo yo se quedó atrás, sus pies enraizados al suelo mientras el grupo se dirigía hacia la calle del señor Lee. «Esto es una mala idea», murmuró Josh para sí mismo, observando cómo sus amigos desaparecían en la noche. Se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta, con el corazón acelerado. El señor Lee los escuchó antes de verlos. El crujir de pies sobre su camino de grava y los susurros rompieron el silencio de la noche. Estaba de pie junto a la ventana, su bastón apoyado contra la pared. Sus ojos agudos escanearon al grupo que se reunía afuera, sus rostros parcialmente oscurecidos por las sombras. Con una respiración profunda, el señor Lee se movió hacia la puerta principal. La abrió antes de que pudieran tocar, sorprendiendo a los chicos. Brice dio un paso al frente, su valentía titubeando por un momento antes de recuperar la compostura. «No te tenemos miedo, viejo», dijo Brice, aunque su voz vaciló ligeramente. El señor Lee inclinó la cabeza, su expresión indescifrable. «¿Vinieron hasta aquí para decirme eso?», preguntó con calma, pero con una autoridad silenciosa. El grupo se movió incómodo, su plan de repente pareciendo menos seguro. Brice apretó los puños, reacio a retroceder. El aire nocturno era denso con tensión mientras Brice y su grupo se mantenían en la puerta del señor Lee. El suave resplandor de la luz del porche iluminaba sus rostros inseguros, contrastando fuertemente con la calma indescifrable del señor Lee. La mano del anciano se tensó ligeramente en su bastón, aunque su voz permaneció firme. «Ustedes chicos han tomado el hábito de tomar malas decisiones», dijo el señor Lee, dando un paso hacia el porche. «¿Qué quieren de mí?
Brice cuadró los hombros, intentando reunir la confianza que había mostrado antes. Queremos que sepa que no puede humillarnos y salirse con la suya, dijo. No te tenemos miedo. El grupo murmuró en acuerdo, pero sus miradas nerviosas delataban su incertidumbre. La mano de Mason flotó cerca de su bolsillo, donde había guardado la barra de metal de la noche anterior. Tyler, todavía resentido con el ego magullado y el estómago adolorido, estaba un paso detrás de Brice, con los brazos cruzados. La mirada del señor Lee recorrió al grupo, sus ojos afilados captando cada detalle. Bajó del porche, moviéndose con la gracia silenciosa de un depredador evaluando a su presa. Instintivamente, el grupo retrocedió, su valentía tambaleándose bajo el peso de su confianza tranquila. Piensan que la fuerza viene de los números, dijo el señor Lee, su voz baja pero firme. Pero la verdadera fuerza viene de la disciplina y el respeto. Ninguno de los cuales veo en ustedes. Brice se irritó. No sabes nada de nosotros. Sé suficiente, respondió el señor Lee. Levantó su bastón, no como un arma sino como un puntero, señalando a cada chico a su vez. Lo sigues porque tienes miedo de estar solo. Traes un arma porque no tienes confianza para pelear sin ella. Y tú, dijo, mirando directamente a Kevin, no tienes lugar aquí. Estás asustado. Ese miedo te meterá en problemas mucho peores que este. El rostro de Kevin se sonrojó y dio un paso atrás, con los ojos mirando al suelo. La ira de Brice se encendió al ver a su amigo retroceder. No le escuches. Solo es un viejo acabado tratando de hacerse el duro. El señor Lee sonrió levemente, un toque de diversión en su expresión. ¿Acabado, dices? Antes de que Brice pudiera responder, el señor Lee se movió. No fue un ataque sino una demostración, un borrón de movimientos precisos y controlados. Su bastón barrió el aire, tocando el suelo a pulgadas de los pies de Brice, y luego giró en un arco elegante que dejó al grupo impresionado. Cuando se detuvo, el bastón descansaba ligeramente contra el pecho de Tyler, su extremo curvado como la garra de un depredador. Esto es moderación, dijo el señor Lee. Lo que vieron en el parque fue una advertencia. Si hubiera querido lastimarlos, podría haberlo hecho. Pero la violencia es un último recurso, no una solución. El grupo permaneció congelado, su valentía destrozada. Incluso Brice parecía inseguro de su próximo movimiento. Pero en lugar de retroceder, dio un paso adelante, con los puños apretados. ¿Crees que puedes darnos lecciones y que solo retrocederemos?, gruñó Brice. No necesitamos tus estúpidas lecciones de vida. No, dijo el señor Lee suavemente. Pero sí necesitan entender las consecuencias. Retrocedió y bajó su bastón. Váyanse a casa, dijo. Si continúan por este camino, solo se harán daño. Y la próxima persona a la que ataquen puede no ser tan paciente como yo. Por un momento, el grupo dudó. La desafiante actitud de Brice parpadeaba como una vela al viento, su confianza tambaleándose bajo la mirada firme del señor Lee. Finalmente, Tyler murmuró, vámonos, y se dio la vuelta para irse. Uno por uno, los demás lo siguieron, sus pasos lentos y renuentes. Solo Brice se quedó, con los puños aún apretados, su rostro una máscara de frustración. Esto no ha terminado, dijo, su voz temblando con una mezcla de ira y humillación. El señor Lee no respondió. Simplemente observó mientras Brice se alejaba, su bastón descansando ligeramente contra el suelo. Cuando el último del grupo desapareció entre las sombras, el señor Lee se giró y volvió a entrar en su casa, cerrando la puerta detrás de él. Pero sabía que esto no era el final. El orgullo de Brice no lo permitiría. La tormenta estaba lejos de terminar y el señor Lee estaría preparado. El grupo se dispersó en la noche, pero la atmósfera estaba cargada de inquietud. Brice caminaba delante de los demás, con los puños aún apretados, su mente dando vueltas entre la ira y la humillación. Detrás de él,
Kevin y Mason intercambiaban miradas cautelosas, mientras que Tyler, normalmente arrogante, parecía apagado. Solo Josh, caminando al final, parecía aliviado de que la confrontación hubiera terminado sin que nadie saliera herido. Cuando llegaron a la cancha de baloncesto, Brice se detuvo abruptamente y se giró para enfrentarlos. «No vamos a dejar que se salga con la suya», dijo, su voz temblando de rabia. «Brice, vamos», dijo Kevin, con un tono suplicante. «No es solo un viejo cualquiera. Es peligroso, ¿viste lo rápido que se movió?» «Sí», intervino Mason, frotándose la muñeca aún adolorida. «Ese bastón pudo haber hecho mucho más daño». La mirada de Brice recorrió al grupo. «¿Qué pasa? Ahora tienen miedo». Josh dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme. «Tal vez deberíamos tenerlo. Mira, Brice, esto no vale la pena. No vamos a ganar contra alguien como él. Déjalo antes de que empeore». El rostro de Brice se torció con frustración. Señaló a Josh. «Si eres demasiado cobarde, entonces vete. Pero no intentes detenerme». Josh se mantuvo firme. «No le tengo miedo a él», dijo. «Tengo miedo de en lo que esto te está convirtiendo. No estás actuando como tú mismo, Brice. Solo estás enfadado». Por un momento, el grupo permaneció en silencio. Los ojos de Brice se movieron entre ellos, buscando a alguien, a cualquiera, que lo apoyara. Cuando nadie habló, resopló y se dio la vuelta. «Está bien», soltó. «Me encargaré yo solo». Al día siguiente, el señor Lee retomó su rutina habitual, caminando por el parque con el bastón golpeando rítmicamente el suelo. Saludaba con un leve asentimiento a rostros familiares, pero su mente estaba en otro lugar. El encuentro con los adolescentes seguía rondando en sus pensamientos. Esperaba que sus palabras hubieran causado una impresión, pero sabía que la ira de Brice podría llevarlo a actuar imprudentemente. Cuando llegó al borde del parque, una figura emergió de entre los árboles. Era Josh, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros encorvados. El señor Lee se detuvo, observando cómo el chico se acercaba con vacilación. «Sr. Lee», dijo Josh, su voz apenas por encima de un susurro. «Sí», respondió el señor Lee, su tono neutral pero no hostil. Josh se movió nerviosamente. «Solo, quería decir que lo siento. Por todo. Brice, no escucha a nadie, pero el resto de nosotros, no deberíamos haberlo seguido. Estuvo mal». El señor Lee lo miró en silencio por un momento antes de asentir. «Se necesita valor para admitir cuando has cometido un error», dijo. «Lo que importa es lo que elijas hacer después». Josh lucía aliviado, aunque aún incómodo. «Yo, estoy preocupado por Brice. No va a dejar esto así. Creo que podría hacer algo estúpido». Los ojos del señor Lee se entrecerraron ligeramente. «¿Sabes qué está planeando?». Josh negó con la cabeza. «No, pero está furioso. Y cuando está así, no piensa con claridad». El señor Lee colocó una mano en el hombro de Josh. «Gracias por decírmelo. Eso demuestra que tienes un buen corazón. Deja a Brice en mis manos. Pero recuerda, nunca es tarde para tomar mejores decisiones por ti mismo». Josh asintió y se marchó, con pasos más ligeros que antes. El señor Lee lo observó irse, mientras un sentimiento de inquietud se asentaba sobre él. La ira de Brice era como una nube de tormenta en el horizonte, y el señor Lee sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que estallara. Esa noche, Brice estaba en su garaje, mirando un montón de herramientas y piezas de metal. Su ira había crecido durante todo el día, convirtiéndose en un plan imprudente y mal concebido. Agarró una palanca y la golpeó contra una viga de madera, el sonido resonando con fuerza en el espacio cerrado. Apretó la mandíbula mientras murmuraba para sí mismo. «Cree que es mejor que yo», gruñó Brice. «Cree que puede humillarme y salir impune». Mientras hablaba, su agarre en la palanca se tensó.
No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que tenía que actuar. El pensamiento de la calma y confianza del señor Lee solo alimentaba su rabia. El sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el vecindario mientras Brice avanzaba por las calles, con la palanca en la mano. Su mente era una tormenta de ira, frustración y humillación. No estaba seguro de qué haría cuando llegara a la casa del señor Lee, pero la idea de confrontarlo lo impulsaba. Mientras tanto, en su modesta casa, el señor Lee se preparaba para la noche. Sus sentidos, perfeccionados por décadas de disciplina, le indicaban que el peligro estaba cerca. Colocó su bastón junto a la puerta y apagó la mayoría de las luces, dejando que la casa asumiera un aire tranquilo. Luego, esperó. Un ruido suave afuera rompió el silencio, el crujido de grava bajo los pies. El señor Lee se movió hacia la ventana y vio a Brice de pie en su camino de entrada, con la palanca firmemente agarrada en sus manos. La postura del chico era rígida, su rostro una máscara de conflicto. Por un momento, el señor Lee sintió una punzada de tristeza. Brice no era malo, estaba perdido, ahogándose en emociones que no podía controlar. Con una respiración profunda, el señor Lee salió al porche. Brice, llamó suavemente. El chico se sobresaltó, claramente sorprendido, pero no retrocedió. No te tengo miedo, dijo Brice, su voz temblando ligeramente. Apretó más fuerte la palanca. Crees que eres mejor que yo, pero no lo eres. Solo eres un viejo con un palo. El señor Lee inclinó la cabeza, su expresión tranquila pero seria. No necesitas hacer esto, Brice. Baja la palanca y hablemos. Hablar, se burló Brice. ¿Por qué hablaría contigo? Porque estás enfadado, respondió el señor Lee. Y si dejas que esa ira te controle, te destruirá. Lo he visto antes. Brice dudó, su determinación tambaleándose. Pero su orgullo no lo dejaría retroceder completamente. No sabes nada de mí, dijo, su voz quebrándose. El señor Lee se acercó, sus movimientos deliberados pero no amenazantes. Tienes razón. No conozco tus luchas. Pero sí sé que lastimar a otros no aliviará tu dolor. Solo lo empeorará. El agarre de Brice en la palanca se aflojó ligeramente y las lágrimas llenaron sus ojos. Tomó una respiración temblorosa, su ira finalmente cediendo al peso de sus emociones. Solo, no sé qué hacer, admitió, su voz apenas audible. El señor le extendió la mano y colocó suavemente una mano en el hombro de Brice. Nunca es tarde para elegir un mejor camino, dijo. Has cometido errores, pero eso no define quién eres. Lo que importa es lo que haces después. La palanca se deslizó de las manos de Brice y cayó al suelo con un ruido metálico. Cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblando mientras lloraba. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, el señor Lee guió a Brice hacia los escalones del porche, donde se sentaron en silencio bajo el tenue resplandor de la luz del porche. Al día siguiente, Brice apareció en el parque. No estaba solo. Kevin, Joss e incluso Mason lo seguían, con expresiones de curiosidad e incertidumbre. Se detuvieron a unos pasos del señor Lee, quien practicaba movimientos lentos y deliberados con su bastón. Brice avanzó y aclaró su garganta. Señor Lee, dijo, su voz firme pero nerviosa. Yo, quiero aprender. Quiero hacerlo mejor. El señor Lee se giró hacia el grupo, su expresión suavizándose. Disciplina, respeto y paciencia, dijo. Esas son las primeras lecciones, ¿están listos para aprenderlas? Brice asintió, y los demás hicieron lo mismo. El señor Lee les hizo un gesto para que se unieran, y juntos comenzaron a practicar los fundamentos del movimiento y el equilibrio. Por primera vez, la tensión entre ellos se disipó, reemplazada por un propósito compartido. Meses después, Brice y sus amigos estaban junto al señor Lee en un evento comunitario, demostrando lo que habían aprendido.
El mismo parque que una vez fue escenario de su peor comportamiento ahora resonaba con aplausos mientras realizaban una rutina sincronizada. Después del evento, Brice se acercó al señor Lee, con una sonrisa genuina en el rostro. Gracias, dijo simplemente. El señor Lee colocó una mano en su hombro, sus ojos llenos de un orgullo sereno. Recuerda, Brice, la verdadera fuerza viene de adentro. Nunca lo olvides. Brice asintió, el peso de esas palabras asentándose profundamente en él. Miró a la multitud, viendo los rostros de su familia, sus amigos y la comunidad que una vez había dado por sentada. En ese momento, supo que ya no era el chico enfadado que había enfrentado a un anciano. Era algo más, algo mejor. ¿Qué opinas del viaje de Brice? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para disfrutar de más historias inspiradoras como esta.